Doctor, ¿ya no habíamos reportado hace algunos años casos de gripe aviar en humanos? ¿O esta es una gripe aviar diferente? Es diferente porque es un virus que no se conocía que había provocado infección en humanos, pero el tema lo vamos a desarrollar en extenso con una infectóloga, la doctora Camille Webb, en un ratito. Pero esto no es, digamos, sucede de cuando en cuando. Por ejemplo, en febrero en Rusia se había encontrado otro virus aviar que había infectado a 7 personas, de tal modo que cuando hay más vigilancia, y ese es el concepto de vigilancia, Mabel, Mauricio, cuando se hacen exámenes más seguidos, pues se encuentran este tipo de cosas. ¿Y qué le parece si le damos la bienvenida a la doctora Camille Webb? Ella es médico infectólogo para que nos ayude a descifrar este misterio. ¿Le parece? Claro que sí. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. Doctora Camille Webb, qué gusto de saludarla. Muy buenos días. Mauricio Fernandini y Mabel Huertas están también en la mesa. Hola, buenos días, Mauricio, Mabel y doctor Huertas, gracias por la invitación. A ver, ¿qué se sabe de este virus, el H10N1? ¿Qué es lo que se sabe? H10N3, perdón. ¿Qué es lo que se sabe de este virus, Camille? Sí, como bien decía el doctor Huertas, estos casos de gripe aviar han habido diferentes casos a lo largo de la historia y este es una cepa diferente. Lo único que sabemos en realidad de esta es que ha sido un caso aislado, no causó una enfermedad muy grave en la persona en la que se detectó y aparentemente las personas cercanas a esa persona no se enfermaron. Entonces, en realidad no sabemos si es que es porque no se contagia de humano a humano o porque simplemente no se enfermaron. En realidad tenemos poca información de este caso específico. Y de lo que sí sabemos, un poco para poner en contexto, es de estas gripes aviares ya estudiadas de aves a humanos, ¿verdad? Donde las aves son las transmisoras del virus hacia los humanos. Y cuando hablamos de aves, no sé si trabajo en una granja de pollos, estoy expuesto, si me gusta observar aves, ¿no? Y puedo estar en contacto con ellas, las aves costeras que vienen en bandadas gigantes en pantanos de Villa, me puedo contagiar. Vamos a poner un poco en contexto para que los que nos escuchan, ¿no?, entiendan que de aves a humanos, pero sin alarmarnos, ¿no? ¿Cuándo es que estamos en riesgo? Sí, es correcto. Son casos muy aislados. De hecho, no es un evento que sucede muy frecuentemente. Los casos que han sucedido usualmente tienden a ser en personas que están en contacto cercano, mientras más, o sea, por ejemplo, tendría más riesgo quizás alguien que trabaja en una granja con aves que alguien que le gusta ir a los pantanos a mirar aves lejos. Pero definitivamente no es una causa de alarma. Es importante desde el punto de vista de la salud pública y de la epidemiología estar alertas y siempre estar rastreando y tratar de tomar todos los aprendizajes de este año para estar preparados, pero no es una causa de alarma, definitivamente. Entonces, así como hay virus aviares, que es lo que estamos viendo en este momento, es decir, que normalmente viven en la sangre de las aves, también existe otro grupo que también hemos comentado alguna vez, doctora, que es los virus porcinos que viven en cerdos, así como hay otros virus como estos corona que viven en los murciélagos. Explíquele a los oyentes cómo es esto, el hábitat de los virus, por qué se acomodan a diferentes especies y cuál es el peligro que salten de especie a especie. Sí, estos virus tienen predisposiciones por diferentes especies y su ambiente ideal, digamos, es cuando pueden vivir por mucho tiempo en una especie y no causar mucho daño y mucha infección, porque eso le permite, o sea, lo único que busca el virus, que no es que tenga inteligencia, sino que simplemente por selección lo que busca el virus es poder propagarse. Entonces se encuentra una especie en la que puede propagarse sin causar mucha infección, usualmente sin causar mucho daño, y eventualmente lo que puede suceder, como el virus siempre está mutando, es que presente una mutación que permita infectar a
a un humano que está cerca. Pero nuevamente son casos raros, pero sí ocurre, como sucedido con este coronavirus y como ha sucedido antes, que si es que justo es una cepa que permita infectarse luego de humano a humano, se puede convertir en algo más peligroso. Son casos raros, pero son virus poco estudiados, por lo tanto, cuando se desata, ¿no?, una epidemia o una pandemia, es difícil controlarlo, ¿no? Y esto nuevamente nos lleva a repensar esa relación que tenemos con los animales y con el medio ambiente, porque es básicamente eso, cómo salta un virus de un animal a un ser humano. Sí, yo creo que la lección, o sea, la dificultad de los virus es que no tenemos antibióticos para ellos, ¿no? No es como, entonces, algunos de estos virus han sido muy estudiados y de hecho coronavirus venía siendo muy estudiado por algunos grupos, pero a pesar de eso no teníamos un tratamiento. Entonces, el principal aprendizaje en esto es saber que todo lo que hemos aprendido por el lado de epidemiología y de salud pública y de prevención y de contención cuando se detectan que puede ocurrir un brote de este tipo. Muy bien. Doctora, vamos a hacer una cosa. Hagamos una breve pausa y vamos a regresar para conversar más de esto que es la virología un poco, para que nuestros oyentes tengan estos conceptos claros y también poner al día algunos conceptos de coronavirus. Regresamos después de la pausa. 10 de la mañana con 20 minutos, estamos en Encendidos. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos acompañándolos en estas mañanas de pandemia a través del aire de RPP Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Si usted recién prende la radio, si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora Camila Webb. Ella es médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y estamos hablando sobre una noticia que viene de la China. Allí se ha informado que un hombre se ha infectado con un virus nuevo, que es el H10N3, y ella ya nos ha dicho que esto es una cosa muy rara. Ha ocurrido un solo caso, no hay evidencia de que haya transmisión a otras personas, y que los virus tienen estas características, algunos de vivir en aves, otros en cerdos, otros en murciélagos, y así los virus escogen por su tropismo, que se llama, donde viven. El peligro es cuando saltan a los humanos. Doctora Webb, una pregunta. ¿Cuándo es que deberíamos alarmarnos cuando escuchamos este tipo de noticia? Por lo que usted nos dice ahora, esto no debe alarmarnos porque no hay evidencia, es un caso aislado. ¿Cuándo es que debemos alarmarnos y parar las orejas? Es una buena pregunta. Creo que es bueno que paremos las orejas cuando suceden estos casos y cuando... en general, cuando suceden, y sobre todo si es que hay documentación de casos de transmisión de humano a humano, que es cuando nos empieza a preocupar. Soy menos de decir que debemos alarmarnos, porque es más, luego es más difícil regresar de eso, y cuando causa alarma ya causa todo tipo de, desencadena otro tipo de reacciones. Pero en general, lo principal que nos preocuparía es transmisión de humano a humano. Si son casos aislados que se quedan en personas que están en contacto con animales y son pocos casos, los podemos tomar como casos aislados, igual estar alertas, saber qué sucede con esto y seguir tratando de estar preparados como país para poder responder a eso. Entonces, la pregunta que le haría es, entonces, ¿qué es lo que las autoridades tienen que hacer, digamos, para investigar más esto? ¿Qué elementos tienen que ver para que vayan informando y estemos, digamos, ya en capacidad de decir si nos preocupa o no? Claro, las autoridades, está bien que hagan el rastreo en cada caso. En este caso, por ejemplo, tratan de ver si es que otras personas cercanas tuvieron la infección, que traten de rastrear el origen de cada uno de estos casos y de determinar la gravedad y el riesgo para personas que han estado cerca a la persona infectada. Doctor, ¿me permite? Claro. Yo quería saber si la metodología de diagnóstico era muy complicada. O sea, dar con el diagnóstico en humanos de gripe aviar, ¿es muy complicado o es algo que tenemos a la mano? Es algo, sí se requiere un diagnóstico de laboratorio. No se puede hacer el diagnóstico nada más con sintomatología clínica, porque
como la mayoría de infecciones respiratorias, la presentación puede ser muy similar entre un resfrío, un caso de influenza o incluso un caso de coronavirus. Pero la metodología de laboratorio para determinarnos si es algo que está disponible en diferentes países. Exacto, quizás y esto puede ser ya digamos un poco técnico, Mauricio, Mabel, esta H, ¿verdad? Del virus, en este caso es 10, y el N, que en este caso es 3, tienen significado. La H significa algo, la N significa algo, ¿verdad, doctora? La H es la hematoaglutinina, que es un marcador que tiene el virus. Ahora que sabemos todo esto del coronavirus, ¿se acuerdan la espiga? Así, tiene un marcador que se llama H-hemaglutinina, en este caso la número 10, y la otra es la N-neuroaminidasa, que es otro marcador. Entonces, eso es lo que los científicos buscan en estos virus de la gripe, para ver si es un H1, N1, H3, N5 y así por el estilo le van dando números a esos marcadores y eso es lo que la doctora dice, que este tipo de laboratorios se hace en todo el mundo en realidad para determinar qué H y qué N es un virus determinado. Recordemos que la última pandemia fue H1N1, doctora, ¿verdad? Y allí sí, ese virus me parece que tuvo su origen en el cerdo, pero también en aves. Sí, es correcto. Y lo que sucede cuando logra infectar humanos es que empiezan a compartir algunas de estas propiedades y permite que sea un virus que puede infectar tanto a animales como a humanos. Correcto. Entonces, el kit aquí, Mabel, Mauricio, el punto que la doctora nos ha dicho y es muy importante, es que ¿cuándo es que tenemos que alarmarnos? Ya cuando pasa de persona a persona. No cuando pasa del animal al ser humano, que puede pasarlo, lo hemos visto en Rusia, como dijimos en febrero con otro virus, sino cuando ya hay contagios humanos. Allí es donde debemos ir. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es que un virus, doctora, por ejemplo, puede pasar del animal al ser humano, como lo estamos viendo, pero ya es más difícil que pase de humano a humano? ¿Qué tiene que pasar en ese virus para que pase de humano a humano? Tiene que haber, como usted decía, el tropismo. O sea, las células tienen que poder detectar o las células del humano tienen que poder recibir este virus y permitir que así se propague, ¿no? Entonces, si es que ya tiene el virus una mutación o un cambio de material genético, hay un cambio de material genético entre el virus que está en el animal y un virus que está en el humano para que permita que sea un virus que puede infectar ambos. Si es que ya tiene ese cambio de material genético y ese le da la propiedad de poder infectar las células de humanos, es ahí donde ya nos empieza a alarmar porque ya es mucho más difícil de contener. Es como lo que estamos, Mabel, Mauricio, estamos ahora escuchando la variante, ¿verdad? Que hemos dicho las variantes del coronavirus que están apareciendo, la variante, qué sé yo, 351, etcétera. Eso es lo que nos dice la doctora. Cuando el virus pasa del animal al ser humano, bueno, pasó. Pero en el ser humano tiene que el virus mutar, convertirse en una variante completamente diferente, una cepa diferente, para que ese virus pueda saltar a otro ser humano. Y eso, felizmente, hasta ahora no es lo que se ha demostrado para este virus y es raro que vaya a suceder. Yo quería llevarla brevemente a otro tema, doctora, pero brevemente, si me lo permiten, porque al comienzo de esta trágica pandemia hablábamos mucho de las lecciones que teníamos que sacar, de hablar de una salud universal, de cuidar la naturaleza que había cambiado positivamente desde que el hombre dejó de intervenir en ella. Y ha sido muy doloroso ver que ya va pasando el susto y todo vuelve a los hábitos destructivos de siempre. Y entre otras cosas, escuchaba a una niña de 11 años que a raíz de lo vivido quería ser científica, quería ser una investigadora y sus padres la llevaban a otro terreno, ¿no? Siendo usted una mujer tan joven y una profesional, y quizás hay niñas escuchando con ilusión después de lo vivido, porque me parece que sí, las niñas mantienen esa pureza de querer mejorar a la condición humana y no encuentran con el respaldo de sus padres para seguir una carrera como la que usted tiene y ostenta en este momento. La he sacado completamente del tema de la gripe aviar, pero estoy pensando en esa adolescente que a mí me partió el alma ver la resistencia que pusieron en su familia cuando quería estudiar una carrera como la que usted tiene. Gracias, Mauricio, por la pregunta.
dentro de lo horrible que ha sido este año y de todas las cosas negativas, sí creo que es rescatable que se haya puesto en primera línea la importancia de la ciencia y la importancia de, bueno, en mi caso, la importancia de la infectología, que era una especialidad que creo que muchas personas no sabían que existía. Pero la ciencia siempre nos va a acompañar y es realmente lo que nos ayuda a seguir adelante como país, la salud de las personas, para protección del medio ambiente, y es algo, en realidad es hermoso, es interesantísimo, y necesitamos a personas jóvenes que se interesen y que quieran cuidar y proteger la integridad de la ciencia. Así que todo mi aliento para ella. Y el punto de Mauricio y la humildad suya, doctor, es que necesitamos más mujeres científicas brillantes como usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, doctora Camille Gracias Webb. a ustedes por la invitación. Gracias. Y es médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Regresamos después de la pausa, Mauricio Mabel. Volvemos.